Muy buenas, hermanos y amigos. Hoy vamos a entrar al tema de la demonología. Vamos a hablar de posesión demoníaca. Cómo operan los demonios en el cuerpo, cómo atan a la persona, cómo se manifiestan. Es interesante que pongamos mucha atención a este tema. Un tema más de los muchos que vamos a tratar en esta serie, que ya vamos avanzando. Así que les invito que tomen papel y lápiz y se fijen mucho en las citas bíblicas. Y recuerden, en el tema de demonología hay partes que tienen principios bíblicos que podemos afianzarlo con la palabra, pero hay otras partes que entran a lo hipotético, porque no tenemos clara explicación de ello y mientras la Biblia no ratifique un hecho de forma específica, entra al plano de lo hipotético, pero otras partes sí son con fundamento teológico. En este caso de la posesión, sí tenemos bastante argumentos teológicos para analizar la forma y cómo operan los demonios. Así que vamos a la lección de hoy. Hoy vamos a hablar de lo que son posesiones demoníacas. Ponga mucha atención. ¿Qué definimos como posesión? Bueno, posesión es el hecho por el cual un espíritu maligno o varios espíritus malignos toman el cuerpo de una persona y anulan su voluntad y su yo, atormentándolo con enfermedades, sean mentales o físicas. Según datos bíblicos, pueden entrar en una persona desde uno hasta cientos de demonios, lo que se llama legiones. Estos son espíritus inmundos que toman los cuerpos. El número de estos espíritus va a depender del tipo de posesión que existe en la persona, por lo que yo lo clasifico en varias: posesión parcial, posesión temporal y posesión permanente. Pero tengamos claro qué significa la palabra posesión: acto de poseer o tener una cosa corporal, apoderación o dominio sobre algo. Vamos a hablar de lo que es posesiones parciales. Estas son cuando los demonios no dominan la razón ni el ego de las personas, pero pueden controlar ciertas áreas o esferas de su conducta. Por ejemplo, el caso de alguna persona que padece alguna enfermedad física o psíquica, Lucas 16:14, o aquellos que tienen algún tipo de esclavitud a vicios o ataduras físicas que lo llevan al pecado. Estas personas con posesiones parciales nunca pierden la noción de la realidad, y los demonios solo operan en ciertas áreas de su carácter, emociones, deseos, caprichos, pasiones o instintos. Hablemos de las posesiones temporales. Esto ocurre cuando los demonios toman al individuo en un periodo corto, anulando su razón o privándole de todo dominio propio, destruyendo su voluntad de forma transitoria. Por ejemplo, encontramos en la Biblia el caso de un joven lunático relatado en Mateos 17:5, donde dice: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y sufre muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. O sea, son ataques como convulsiones. Esto se debe a ciertos cambios lunares, lo cual originan estos estados convulsivos, razón por la cual se le llama lunático. Y eran poseídos por los demonios en un momento determinado y en circunstancias determinadas. Y es que hay algo de cierto entre los movimientos lunares, las mareas y estos fenómenos demoníacos, ya que posiblemente
sea el agua el hogar de los demonios, razón por la cual son más activos cuando hay luna llena o movimientos de aguas en el mar. Dentro del ocultismo existe una estrecha relación entre todos los fenómenos naturales con la astrología, movimientos lunares y fenómenos climáticos en cuanto a la operación demoníaca. Muchos endemoniados actúan con violencia en ciertos días clave del mes o en ciertos momentos determinados, asociándose estas manifestaciones a las etapas de los movimientos lunares. Hasta la ciencia médica confirma estos hechos en muchos casos, con pacientes que tienen trastornos psiquiátricos. Otro hecho de posesión temporal, o sea, controlar no todo el ego, sino parte del ego o el ego en un momento dado, es el caso del muchacho que se acercó a Jesús. Cuando iba llegando, dice que los demonios, tomándole, le derribaron a tierra con ataques violentos. Vamos a leer Lucas 9:42. Cuando éste se acercaba, el demonio lo derribó y lo hizo caer con convulsiones. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Este ataque momentáneo de demonios a una persona que estaba actuando normalmente muestra la posibilidad de que estos demonios, cobijados en el cuerpo, dominen ciertas circunstancias específicas por causas que quizás nosotros no podemos precisar. Personalmente he tenido experiencias que revelan que la posesión temporal no indica que los demonios solo entran en cierto momento o tiempo, sino que más bien están ahí, dominando el carácter y las actitudes de las personas. Se manifiestan de diferentes formas, con incredulidad, agresividad, ira y otros rasgos del individuo en momentos determinados. Por lo general, los demonios dominan sutilmente el yo o el ego de las personas, pero sin anularlo de forma total. Por lo tanto, se revuelven en ciertos momentos o circunstancias de la vida del individuo, por lo que en ciertos momentos y ocasiones pierden la razón. En las posesiones temporales, las reacciones son esporádicas, pero de forma violenta. O sea, los demonios toman el yo. Y siempre esto ocurre cuando hay causas que producen excitación. Cierta vez, mientras predicaba, sentí algo respecto a una persona que estaba presente. De pronto, me le acerqué. Parecía tener una lucha por aceptar a Jesucristo, por lo que le invité al individuo a que pasara al frente. Pero éste dio un cambio repentino, reaccionó violentamente, ya que no era él el que hablaba, sino los demonios que lo tomaron y se rebelaron. Pero al ser conjurado y echado fuera, la persona volvió a una actitud normal. Esto lo relata también Marcos, capítulo 16, del 17 al 18. Y dice así: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpiente, y si bebieran cosa mortal, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Quiere decir que todo cristiano posee la autoridad de echar fuera demonios si está ungido para ello.
Hay casos de personas que aparentemente son normales, pero al estar en un culto de oración se sienten mal y reaccionan violentamente. Estas actitudes revelan por lo general una posesión temporal o parcial. Algunos han dicho que la epilepsia es un estado de posesión, pero hay que tener mucho cuidado. Es difícil juzgar todos los casos con un mismo patrón o parámetro, ya que la epilepsia puede ser causada también por una lesión cerebral o por un choque emocional traumático que tuvo en algún momento de su vida. Así que hay que diferenciar cuando una convulsión es producto de un trastorno físico o mental o producto de una posesión demoníaca. En estos casos, habría que observar, estudiar y sobre todo probar los espíritus antes de emitir un juicio, incluyendo en ello el don de discernimiento. Incluso, siempre debemos descartar clínicamente que la persona que sufrió una convulsión no tuvo algún traumatismo cerebral. Porque yo conozco casos de epilepsia en hermanos consagrados que aunque son fieles cristianos, tienen este tipo de trastorno. Y a mí me cuesta trabajo aceptar que cuando un cristiano padezca de una epilepsia sea por posesión de demonio, ya que en los hijos de Dios no cabe la posibilidad de que los demonios intervengan, lo posean y operen molestándolos desde adentro, aunque sí los puede atacar desde afuera. Creo que muchos de estos ataques convulsivos o epilépticos son producidos en ciertos momentos de la vida por alguna enfermedad que han sufrido o quizás debido al estrés o por descuido de salud, razón por la cual se produce un deterioro en el sistema nervioso que no lo podemos asociar con la posesión demoníaca. Hay que tener mucho cuidado y ser muy cauteloso al respecto. No podemos radicalizarnos y emitir un juicio precipitado, estableciendo que tal hermano está bajo posesión cuando debido a tal o cual situación física presenta estados semejantes a esto. Por eso dice la Biblia que no creáis todos los espíritus. El dogmatismo en esta área es un serio peligro que debemos evitar como cristianos. Debemos probar los espíritus y usar, si es posible, el don de discernimiento y estudiar específicamente la evolución de cada caso y de cada suceso con sabiduría para no cometer errores de apreciación. Otro ejemplo de posesión temporal la tenemos en el Antiguo Testamento. ¿Saben a quién ocurrió? Pues al rey Saúl. Sí, Saúl padecía de un espíritu que lo atormentaba según 1 Samuel capítulo 16 del 15 al 23. Dice el texto que dice, un espíritu malo de parte de Dios azotaba a Saúl. Pero esto no se refiere a que Dios le mandara un espíritu malo, no, sino que por su pecado e impiedad Dios consentía y permitía que el espíritu malo lo tomase. Pues la Biblia enseña que ni una hoja se cae de un árbol sin el permiso de Dios. Saúl había perdido la cobertura de Dios al salirse del abrigo del Altísimo y actuar fuera de su voluntad. Hermanos, que sepamos que Satanás no puede obrar en los hijos de Dios. Su poder protector se manifiesta en aquellos que sean fieles, aunque puede haber situaciones en que Satanás opere en hombre justo, pero su autorización para atacarnos depende de Dios. Ahí tenemos el caso de Job, cómo Satanás tuvo que pedirle permiso a Job
para poderle atacar en su bienes, en su familia, en sus entornos y aún en su cuerpo. Lean la cita bíblica que les doy ahí. Job 1, 6 al 12, 2 del 1 al 5, y también leamos Lucas 12 del 6 al 7 y Mateo 10 del 29 al 30. El único remedio para calmar los demonios de Saúl en la historia bíblica era la música ungida del rey David antes de ser rey. Con su arpa tocaba salmos, por lo cual los espíritus malos que tenía Saúl salían del cuerpo y lo dejaban tranquilo de forma temporal. Posesión permanentes. Vamos a analizar esto. Por último, encontramos un tipo de posesión mucho más dura, la posesión permanente. Sí, esta es aquella mediante la cual la persona queda totalmente enloquecida, anulado su yo y bajo el dominio permanente de Satanás, por lo que su conciencia de nada le sirve, ya que está atormentado y privado de la razón, a tal grado que los demonios hablan por él. En esta dimensión, las fuerzas malignas toman el dominio total de la personalidad, la cual la maneja a su antojo, quedando sin juicio propio, y cuando los demonios quieren, le dan un poco de lucidez, o sea, una conciencia propia muy corta, pero controlan sus reacciones y a veces anulan totalmente su voluntad, hablando los espíritus a través de la persona poseída. Podemos citar muchos ejemplos, pero hay uno en particular que me llama la atención. Este envuelve una serie de hechos y conceptos que definen la posesión permanente y total. Y lo vamos a analizar. Vamos a leer detenidamente el relato del endemoniado Gadareno, que se encuentra en Marcos 5, del 1 al 20. Búsquelo en su Biblia. Dice así: fueron a la orilla del mar, a la región de los Gadarenos. Apenas salido él de la barca, de repente salió al encuentro, de entre los sepulcros, un hombre con espíritus inmundos. Este tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía atarle ni siquiera con cadena, ya que muchas veces había sido atado con grillo y cadena, pero él había hecho pedazos las cadenas y desmesurado los grillos, y nadie lo podía dominar. Continuamente, de día y de noche, andaba entre los sepulcros y por las montañas, gritando e hiriéndose con piedras. Cuando vio Jesús a este hombre de lejos, el endemoniado corrió y le adoró. Y clamando a gran voz le dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Pues Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo, y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y los demonios le dijeron: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Allí cerca de la montaña estaba apacentando un hato de cerdo, y los demonios le rogaron diciendo: envíanos a los cerdos, para que entremos en ellos. Y Jesús le dio permiso. Y los espíritus inmundos salieron y entraron en los cerdos, y el hato se lanzó por un despeñadero, como aproximadamente 2000 cerdos, y se ahogaron en el mar. Los que apacentaban los cerdos huyeron
y dieron aviso en la ciudad y por los campos, y fueron para ver qué era lo que había acontecido. Llegaron a Jesús y viendo al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, tuvieron miedo. Los que lo habían visto le contaron que había acontecido al endemoniado y lo de los cerdos. Y ellos comenzaron a implorar a Jesús que se saliera de su territorio. Yo quiero hacer una pauta aquí. Quiere decir que cuando vieron que perdían su cerdo, era más importante sus intereses propios que la liberación de aquel hombre endemoniado. Qué cosa más curiosa, ¿verdad? Sigamos leyendo la Biblia. Dice, y mientras él entraba en la barca, el que había sido poseído por el demonio le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti, y cómo tuvo misericordia de ti. Él se fue y comenzó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho en él, y todos se maravillaron. Yo creo que ahí tenemos uno de los primeros predicadores de la Biblia, igual que la mujer que estaba en el pozo, ¿verdad? Que fue también predicando. Después de haber leído este pasaje, yo quiero que notemos algunos parámetros de este relato que tienen mucha importancia para analizar lo que es la posesión permanente y su liberación. Primero, una persona poseída por demonios adquiere una fuerza superior a la fuerza física normal, por lo tanto, es difícil de dominar. Aparece en los versículos 3 y 4. Y esto lo he comprobado yo cuando hemos tenido casos endemoniados, que ni 3 o 4 personas lo pueden sujetar. Segundo punto, manifiestan una terrible agresividad y violencia. Está en el versículo 4. Tercero, la persona que está poseída se hiere y le gusta destruir su cuerpo sin sentir dolor. Aparentemente, ellos muestran placer en destruir el cuerpo de la persona. Cuarto, rechazan la ropa, les gusta la desnudez y son inmorales. Lucas 6, 27. Quinto, esto es importante, las personas poseídas están bajo el dominio de los espíritus, que son en realidad los que obran y hablan por medio de él, siendo el individuo totalmente anulado por esta fuerza maligna. Es por ello que en este estado de posesión total, las personas están privadas de su capacidad de razonar y actuar, mas una vez liberados, vuelven a su juicio cabal, como dice el versículo 15. La persona con posesión total, una vez liberada, algunas veces no tiene conciencia de lo que hizo en su estado anterior, o sea, mientras estuvo poseída. No hay lucidez en su ego y por lo tanto no reconocen la situación que vivió. Muchos afirman que una persona al ser liberada vomita, otros dicen que se desmaya o se cae en trance o etcétera. Yo no me atrevo a afirmar de forma concreta y categórica cómo actúa una persona a ser liberada de una posesión permanente o total. Porque lo mismo puede perder el sentido que quedar atónita, que vomitar o que alabar a Dios. No podemos ser dogmáticos en este asunto, ya que los demonios obran en diferentes formas dependiendo del carácter de la persona que fue poseída y también de su pecado. Veamos algunos ejemplos bíblicos de liberación. En Lucas
capítulo 9, versículo 42, se habla del caso de un endemoniado que fue sacudido con violencia y revolcado. En otro pasaje se dice que los demonios salían dando voces, como está escrito en Lucas 4, 41, que dice: también saliendo los demonios de muchos dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Fíjense la cita bíblica. En mi propia experiencia he visto muchas formas de posesión, así como muchas reacciones subsiguientes a la liberación de la posesión. Por ejemplo, en algunos casos se desmayaron, en otros casos pegaron un grito, y después las personas quedaban perplejas o atónitas. Otros casos vomitaban, y algunos se quedaban cansados y con sueño. En sí, no hay un patrón para definir estos dos hechos: actuación de posesión y reacción después de la liberación. Es un peligro establecer métodos y conceptos fijos sobre las áreas de liberación, pues podemos caer en una liturgia exorcista. Hablemos ahora de la represión, reprimir o reprender al demonio, y el discernimiento de espíritu. Un cristiano debe estar revestido con toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Y aunque algunos demonios pueden introducir ideas, dudas o errar desde afuera, es peligroso afirmar que un genuino creyente que esté poseído de demonio y sea dominado por este. Aunque quiero aclarar algo: un cristiano, aunque sí puede estar un demonio a su lado, atacándolo o instándolo al mal u oprimiéndole con ataques determinados, pero este cristiano puede, frente a esta realidad de inseguridad o negatividad, actuar con autoridad para reprender al demonio. Los demonios pueden inclusive herir por fuera, aguijonar la carne y también la mente, con recuerdos y pensamientos que nos pueden atormentar, como le sucedió al apóstol San Pablo. Noten lo que dice 2 de Corintios capítulo 12, versículo 7. Dice Pablo: me fue dado un mensajero de Satanás que me abofetee. Interesante. Sin embargo, es imposible que tales poderes malignos moren dentro de un cristiano, ya que este cristiano es posesión de Dios y dentro del corazón mora el Espíritu Santo. Ahora hay que tener cuidado. Algunos dicen que un cristiano puede tener demonios de enfermedad. Claro que, aunque la enfermedad es obra del juicio de Dios en el Edén y detrás de ella está el maligno, los cristianos se pueden enfermar y no por ello tienen que estar poseídos de demonios. Por ello tenemos que distinguir entre estos dos puntos. Y es importante esto. Primero, tenemos que discernir si la enfermedad fue puesta por Satanás para probarnos, como le ocurrió a Job. Y en tal caso, solo puede tocar el cuerpo, pero no tiene poder sobre el alma y el espíritu, por lo que no puede dominar la mente de un hermano. Noten lo que dice Job 2:6. Dijo Jehová a Satanás: él está en tus manos, pero guarda su vida. Segundo, todo siervo de Dios tiene que saber diferenciar entre lo que es una enfermedad causada por demonios y aquella que es causada por la violación a las leyes de higiene
o al deterioro natural de la vejez, las cuales, según vamos envejeciendo, se producen dolores y enfermedades que son producto del deterioro físico. Dolor de cabeza, muela, resfriado, anemia. No todo esto tiene que ser obra de Satanás. Por lo tanto, hay que tener mucho discernimiento para discernir cuándo una enfermedad es causada por un ataque del diablo y cuándo es producto de un descuido de salud, de la vejez o de las circunstancias biológicas del cuerpo. Aunque Dios puede sanar todas las enfermedades, sean por demonio, por desórdenes de higiene o físico, tarde o temprano de algo nos tenemos que morir. Hermanos, amigos, no existe ningún diagnóstico de defunción que diga murió por estar saludable o murió porque no tenía nada. Recordemos que este cuerpo se va desgastando según envejecemos y que la muerte es un juicio pendiente antes de liberarnos de este cuerpo de mortandad. Fíjense lo que dice 2 Corintios 4:16. Por lo tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Veamos ahora qué es represión. En la antigüedad se crearon sobre este asunto muchos relatos e incluso cuadros que dieron motivo a una serie de actuaciones que en cierto momento se convirtieron en supersticiosas para librarnos de la posesión de los demonios. Vamos a poner algunos ejemplos. Algunos usaran la cruz para espantar a los espíritus, la cual se la ponían en la frente o en el pecho, etc. También otros usaron la llamada agua bendita o ciertos artificios impregnados de objetos o líquidos sobre los cuales llevaban a cabo ritos supersticiosos de exorción. Esta idea de usar agua fue derivada del hecho singular de que los demonios les gustan descansar en este elemento una vez que están fuera del cuerpo, y ya lo vimos en una lección anterior. Hay un sinfín de tradiciones, ceremonias e incluso magias para echar los demonios, y tales procedimientos se les denomina exorcismo. Pero en la Biblia solo encontramos una forma de reprender a los demonios. ¿Cuál es? Echándolo fuera en el nombre de Jesús mediante la imposición de las manos. Por lo tanto, la Biblia no aprueba el exorcismo. Es un hecho que Jesús vino a destruir las obras del maligno y le fue dada autoridad para echar fuera demonios y proclamar libertad a los oprimidos del diablo. La forma que usó Jesús para la represión fue la palabra con autoridad de Dios, ordenándole a esos seres obedecer, es decir fuera, y los demonios salían. Mateo 8:16. Por el nombre de Jesús se echan fuera demonios. Mateo 7:22. Y por el Espíritu de Dios, el cual mueve al ungido a actuar, los demonios huían ante la presencia de Dios. Mateo 12:28 y Lucas 11:20. Vamos a aclarar qué significa la palabra exorcismo. Según el diccionario de la Real Academia Española, es una palabra con poderes mágicos a las cuales se le da poder de conjurar encantos o demonios. Y nosotros los cristianos no practicamos el exorcismo, sino la reprensión con autoridad en la
palabra. Estos poderes presentes en la palabra de Dios son los medios divinos para proclamar libertad a todos los cautivos y oprimidos del diablo. Y fue traspasada por Jesús a sus seguidores para que ellos hicieran lo mismo que él hizo. Pues desde el principio de su ministerio, una de las primeras cosas que le dio a su discípulo fue la autoridad para sanar enfermos y echar fuera demonios. Y léanlo ahí, en Marcos 3, 14 y 15. La Biblia dice que estableció a 12 discípulos y le dio autoridad para echar fuera demonios. Pero como todavía no había sido llenos del Espíritu Santo, ellos actuaron usando el nombre de Jesús y tomando la autoridad que el Señor le había conferido para un momento dado. Después de la resurrección, antes del ascenso a los cielos y del Pentecostés, Jesús le dio más autoridad a sus discípulos, pero ahora como mandamiento, ya que la primera vez fue como señal. Que decir, que la primera vez cuando estaba en la tierra, los mandó como señal a echar fuera demonios. Ahora como mandamiento. Es importante en la vida cristiana la capacidad de ejercer esta autoridad y ordenar de forma reprensiva a los demonios que oprimen a la humanidad a salir fuera, siempre y cuando tengamos la unción del Señor. Después del día de Pentecostés, el Espíritu Santo llenó la vida de esos discípulos, porque la luz vino al mundo. Y de los que siguieron a Jesús, dice que harían las obras que Cristo hizo, y aún mayores. Miren Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y mayores que ésta hará, porque yo voy al Padre. Para complementar el encargo de la ascensión, les confirmó mediante el Espíritu Santo en el bautismo la facultad de tener dones espirituales, los cuales lo usarían de acuerdo a las diversas circunstancias en su ministerio para edificar la iglesia. Estos dones del Espíritu se simplifican en 9, pero uno de ellos en particular es un complemento tremendo para poder echar demonios. Ese don de complemento para discernir los demonios se llama don de discernimiento, por el cual el Espíritu de Dios revela a nuestro espíritu qué espíritu posee la persona que estamos tratando de liberar. Y nos puede revelar aún cuántos demonios tiene, de qué clase son, y aún nos hace consciente de cuándo debemos conjurarlos con la autoridad de la palabra. Este don de discernimiento prueba los espíritus, primera de Juan 4:1, y también prueba la sinceridad de lo que se enseña. Es algo así como el timón que nos lleva a actuar frente a las posesiones. Nos da una claridad total hacia cómo debemos obrar y hacer y entender al enemigo. Es por ello que el Espíritu Santo, llenando una vida, nos capacita por medio de los dones para resistir al diablo y hacerle huir. Así como conocer sus obras e identificar estos demonios sutiles que a veces aparecen vestidos de falsos profetas, predicadores y proclamadores incluso de la palabra de Dios, aunque poseen espíritus de engaño y de mentira. Recordemos siempre que los dones operan por la voluntad del Espíritu Santo, el cual los administra según la necesidad. Claro que el cristiano tiene que estar siempre lleno del Espíritu y en santidad para que los dones sean accesibles.
Si ejercitásemos el don de discernimiento en nuestros tiempos, evitaríamos caer en muchos errores con personas que por fuera aparentan ser ovejas, pero en realidad por dentro son lobos rapaces. Es por ello, hermanos, que al faltar este don, cometemos errores. Así que exigimos y recomendamos como referencia buscar los 9 dones, pero quizás el más necesario en nuestro tiempo sea el don de discernimiento. Pidámosle a Dios don de discernimiento para actuar en cada situación como el Espíritu quiere y nos dirija, y no como yo creo o pienso. También debemos aclarar el peligro que hay en apoyarnos en objetos para echar demonios, o pensar que con la posesión de estos dones podemos espantar las fuerzas del mal con un grito. Hay una tendencia muy marcada en algunas iglesias que practican liberación a buscar en objetos, o sea, fetiche, puntos de contactos para recibir unción o poder eliminar a los demonios, infiltrando la idea de la nueva era sobre fuerzas positivas y negativas, así como campos magnéticos o amuletos que espantan los espíritus. Todo esto es ocultismo infiltrado en la iglesia. ¿Cómo actuar frente a las obras del diablo? Bueno, si tenemos claro quién es Satanás, entonces sabremos que no está en todas partes, sino que sus agentes están trabajando y operando en diferentes esferas, como dice Efesios 6:12. Somos conscientes en las diferentes realidades entre ángeles caídos y demonios. Los ángeles se personifican, toman apariencia de muertos, de seres de luz, y la posesión demoníaca tiene lugar cuando toman un cuerpo introducido en el cuerpo, degradan a la persona para privarle de su voluntad y someterlos al mal. Ahora nos cabe hacer la siguiente pregunta: ¿cómo debe actuar un cristiano frente a la fuerza del diablo? En primer lugar, debemos conocer que no toda apariencia de vírgenes, santos y muertos son reales y son de origen divino. Dice la Biblia que Satanás se vuelve ángel de luz para engañar a muchos, segunda de Corintios 11:14. Asimismo, estas apariciones de supuestos santos o muertos revela que Satanás está tratando de engañarnos, expresando algo opuesto a lo que la palabra de Dios nos enseña, y en tal caso sea anatema o mentira. El ministerio de los ángeles en la época de la gracia, o sea, después de Cristo, se limita a cumplir la palabra, a ministrarle a los hijos de Dios las cosas que están establecidas en la misma escritura, como por ejemplo, guardarnos del peligro, librarnos del mal. Un ejemplo, por ejemplo, es el caso de Pedro cuando estaba en la cárcel, Hechos 12:7 al 10. O indicarnos deseos expresos de Dios a determinadas personas vivas, como le ocurrió a Pedro cuando lo mandó a Cornelio y a Cornelio para que recibiera a Pedro. O el varón que le habló a Pablo para que pasara a Macedonia, Hechos 16, del 9 al 10. Es decir, que los ángeles son mensajeros y servidores de Dios para trabajar con nosotros, sus siervos. En segundo lugar, es deber probar los espíritus para ver si hay sinceridad o falsedad en las personas que tratamos. La Biblia dice que a los que vengan con espíritu de error y extraviados de la verdad doctrinal de Cristo, ni siquiera lo recibamos, ni le digamos bienvenido. Veamos la cita de segunda de Juan
del 9 al 10. Todo el que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina, éste tiene al Padre y también al Hijo. Si alguien va a vosotros y no lleva esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. ¿Por qué? Porque el que le da bienvenida participa de sus malas obras. Es necesario usar sabiduría y entendimiento. Combinando ambas con el discernimiento, podremos probar los espíritus y no caer en errores. Una vez, un pastor, dejándose llevar por recomendaciones escritas, le dio hospedaje a un falso siervo. Este le robó todo. Desde entonces, su corazón se cerró, pues, como dice Mateo 24:12, que por multiplicarse la maldad, la caridad o el amor de muchos se enfriará. Yo pienso que si tuviéramos el Espíritu de Dios en plenitud, podríamos descubrir, no por el intelecto, sino por el don de discernimiento o sabiduría, lo que hay en el fondo de muchas personas que vienen a nosotros. Porque el Espíritu puede revelarnos las cosas más profundas del hombre, según enseña 1 Corintios 14:25 y Colosenses 1:26. En tercer lugar, tenemos que estar listos para saber cómo actuar ante una posesión demoníaca. Conocer cuándo están los demonios esclavizando u obrando en algún ser humano. Debemos buscar sabiduría divina para echarlos y proclamar el mensaje de liberación con toda autoridad y poder, según lo ordena el mismo Señor. No es fácil echar demonios, ni se debe comunicar la verdad al afectado. Cuando lo sepamos, hay que tener cuidado. El cristiano entendido en esto podrá ver a alguien poseído, pero no le va a comunicar a este lo que está ocurriendo, porque todo no lo van a entender. Así que tendremos que actuar con cautela, como dice 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. De manera que cuando yo le hablo a una persona poseída algo que no va a entender, estoy cometiendo un grave error. Cuando tengamos que enfrentarnos a una posesión, sea permanente, temporal o parcial, debemos tener dos reglas importantes. Primero, amar a la persona, pero reprender a los demonios. Segundo, equiparse debidamente en lo espiritual para ministrar liberación. Y antes de actuar la liberación, debemos de estar seguros que estoy limpio de pecado y lleno del Espíritu Santo. No vayamos a quedar en ridículo, o que nos pueda ocurrir que los demonios se nos cuele a nosotros por no estar rectamente preparados para enfrentarnos a ello. Hay que tomar toda la armadura de Dios para poder resistir al diablo. La Biblia muestra el caso de los discípulos cuando en cierta ocasión habían echado fuera demonios de los cuerpos, pero no pudieron echarlos con un sordomudo, por lo que Jesús tuvo que hacerlo. Los discípulos, asustados, preguntaron por qué ellos no pudieron echar los demonios. Y Jesús les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Marcos 9, del 28 al 29. Así que sacar demonios no es decir, aquí llegué yo y se acabó. Debemos ser conscientes cómo operan en las personas. Y en segundo lugar,
ver si estamos capacitados en lo espiritual para enfrentarlos. También debemos estar pendientes de la voz del Espíritu de Dios. De lo contrario, podemos envolvernos en una tremenda lucha y un tremendo fracaso. Una persona poseída es muy peligrosa. Cuando al expulsar un demonio, éste se resista, si no hay poder de Dios, te vas a meter en un tremendo lío. En varios casos, tuve que luchar con endemoniados para lograr que todos los demonios salieran. He visto que estos hablan por medio de las personas. He conocido casos de cristianos débiles que han querido reprender demonios, pero esto se le han reído en la cara diciendo, ¿vosotros quién sois para echarnos? También he visto a personas llenas del poder y la autoridad del Espíritu Santo que con solo ponerse al lado de un endemoniado, estos temblaron y gritaron. Y saben, he visto salir demonios de una persona y pasársele a otra que estaba a su lado. Esto último ocurre principalmente cuando alguien que anda mal está presente en un acto de liberación. Y como conclusión, debemos conocer a nuestro enemigo y prepararnos para combatirlo. No esquivar la orden de Jesús por miedo de echar fuera demonio, no. Ni tampoco descuidarnos. Solo tenemos que buscar en estos momentos la armadura del Espíritu para poder actuar con dirección y poder de Dios. El que nos manda también nos capacita. El que nos envía nos prepara. Jesús nos da autoridad para que en su nombre podamos hacer las mismas cosas que Él hizo y aún mayores, siendo consciente de quiénes somos, qué podemos hacer y contra quién estamos luchando. Recordemos que un enemigo estudiado y conocido es un enemigo vencido y derrotado. No te olvides de esto. Y bueno, como conclusión, basta decirle que cosas mayores que esta verás y mantengamos siempre los ojos abiertos y preparados con toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Y quiero decir, hermano, que esta charla la pueden encontrar después que la transmita en mi página de Canal Mario Fumero en YouTube. Muchas gracias y denle like a la enseñanza cuando la vea en YouTube.